Buen día, bienvenidos al curso SC900 Microsoft Security Compliance and Identity Fundamentals, impartido por los MCP Orlando Niño y Cristian Castro. Hoy daremos inicio al segundo día, esperaremos unos minutos más para que se conecten más personas. En tecnología de seguridad de Microsoft. Después de este entrenamiento seguramente quieran profundizar conocimientos y lo podrán hacer con nosotros. Recuerden también que a partir del mes que viene comenzaremos a realizar workshops mensuales denominados Skills Tours LATAM Revolution, para que puedan realizar prácticas reales de temas vistos en estos cursos. Los que estén interesados pueden escribir a cada partner con los cuales se han registrado. Bien, sin más por el momento, daremos inicio. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ana. Buenos días, Orlando y el resto del equipo. Muy buenos días a nuestra querida audiencia. Ya continuando con la segunda parte del curso SC900, donde vamos a hablar y continuar sobre aspectos de seguridad en nuestra infraestructura de nube. Y en estos dos módulos, capítulos que vamos a ver, el módulo 3 y el módulo 4, vamos a abordar aquellos temas que tienen que ver con la seguridad en la nube. ¿Qué es lo que me ofrece Microsoft para poder proteger mis cargas de trabajo, mis diferentes servicios dentro de Azure? Pero no solamente este tipo de servicios me van a proteger en mi infraestructura de nube, sino también que muchos de ellos están pensados para trabajar en entornos híbridos y tener de una manera centralizada la gestión de la seguridad de todos los servicios que tenemos en nuestra organización. Con la llegada de los servicios en la nube y el gran crecimiento que tenemos, digamos, de colocar servicios en la nube, extendiendo los servicios que tenemos en nuestro data center, en nuestra red on-premise, ¿no? La realidad es que para los IT pros se nos vuelve un poco más compleja la administración, y más aún todavía, siendo de que las características van evolucionando, los servicios van evolucionando y van apareciendo nuevas características, nuevos servicios, van mejorando, y con eso también lleva toda la complejidad de la administración. Paralelo a eso, también tenemos que pensar evolutivamente en la seguridad de esas nuevas características, ¿no? Tenemos máquinas virtuales, aplicaciones web, aplicaciones de base de datos, containers. Tenemos una gran cantidad de elementos que tenemos que administrar y mantener funcionando y mantener seguro. Entonces, digamos, se vuelve mucho más complejo. Eso es lo que voy. Tendríamos que tener una tropa de personal para poder manejar todo eso. Con lo cual, este tipo de servicios, que vamos a ver en el día de hoy, conceptualmente, nos ofrece capacidades para poder optimizar los procesos de control, de gestión, de gobierno de la seguridad de dichos dispositivos. Entonces, empecemos a verlos, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver es eso, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades? Describir las capacidades básicas de Azure, ¿sí? Que nos ofrece los servicios en su concepto, ¿sí? Desde el punto de vista de seguridad. ¿Cómo manejamos la seguridad? Vamos a ver también una consola sumamente interesante que resuelve todo lo que les comenté recién, ¿sí? Que se llama Azure Sentinel, ¿sí? Que es una plataforma, es un servicio que nos va a
permitir ser ágiles a la hora de administrar eventos, identificar vulnerabilidades y accionar, ¿sí? Así que vamos a ser una consola sumamente interesante. También vamos a ver otra suite de servicios que también me proveen un frontend de seguridad, que se llama Microsoft 365 Defender. Y vamos a ver también cuál es la postura de seguridad, desde el punto de vista de la seguridad, de los servicios provistos por Microsoft. Y también, por último, vamos a ver un servicio, una aplicación que nos va a permitir tener gobierno sobre los dispositivos. Ese servicio se llama Microsoft Intune y está integrado en una consola que se llama Microsoft Endpoint Manager. Y vamos a hablar puntualmente de este servicio que hoy en día cumple con un gran objetivo, ¿no? Del desafío de mantener y administrar recursos que están fuera de la empresa. Así que es sumamente interesante Microsoft Endpoint Manager, ¿sí? Bien, entonces comencemos a hablar sobre las capacidades. Recuerden de que el SC 900 es un curso que describe conceptos, ¿sí? Así que apuntemos a eso. Entendamos en primera instancia cuáles son los servicios y cómo funcionan y para qué, ¿sí? Después, si ustedes necesitan tener mayor profundidad de cada uno de los puntos de los servicios que vamos a ver, bueno, yo los invito a que accedan a la documentación provista por Microsoft, que es muy fácil de leer, tiene la descripción exacta del recurso, el proceso de implementación, y también tiene incluso tutoriales y tiene todo el proceso de learning y learning para que ustedes puedan abordarlo. Si no, también los invito a que sigan con su capacitación profesional tomando otros cursos que suman justamente mayor experiencia de uso de este tipo de servicios de los que vamos a abordar el día de hoy. Bien, y basando y poniendo ahora sí foco en aspectos de seguridad, pensado en cómo Azure piensa la seguridad en la red, ¿sí? ¿Qué capacidades me ofrece para proteger los recursos que voy a colocar dentro de un ámbito de red, ¿sí? ¿Cómo protege una máquina virtual, por ejemplo? Y también vamos a hablar de cómo protege los datos que estamos almacenando en un servicio de almacenamiento, el que fuere. Vamos a hablar también de eso, apenas les voy a tirar algunos conceptos, con lo cual me va a dar entender y me va a garantizar, y vamos a poder dar garantías de que la información se almacena de manera segura. Bien, entonces empecemos poniendo foco en la red. Antes de abordar el método que utilizamos para poder proteger la red, me gustaría definir qué es una red en Azure. Y, a ver, hoy en día, si lo pensamos como en on-premise, nosotros, para establecer una red, necesitamos hardware, ¿no? Necesitamos routers, necesitamos switch, cableados, hacer todo el proceso de patcheo, ¿no? Con lo cual lleva tiempo, una inversión importante inicial para poder montar sobre esa red física los dispositivos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo manejamos eso mismo en la nube? Bueno, en la nube lo manejamos de manera lógica. Imaginemos que tenemos un gran data center provisto por Microsoft, ¿no? Recuerden las responsabilidades compartidas, ¿no? Microsoft me ofrece todos los servicios de red, ¿sí? Listos para usar. Ahora bien, si todos los clientes que contratamos servicios de nube colocamos los servicios así de por sí, digamos que perdemos, digamos, privacidad, ¿sí?
todos los equipos se verían con todos. Con lo cual, lo que nos ofrece Microsoft dentro de los servicios cloud es poder armar mi propia red, es decir, una red privada, ¿sí? A esa red privada la vamos a denominar Virtual Network. ¿Qué es un Virtual Network? Bueno, es un servicio que me permite declarar un espacio de red. Por ejemplo, lo voy a graficar, así lo hacemos un poquito. Vamos a suponer que yo voy a definir un Virtual Network, del cual, digamos que este recuadro representa un Virtual Network. Y generalmente se lo llama como VNet. Esta VNet en sí representa un espacio de red. Por ejemplo, vamos a declarar la red 10.0.0 o /16. Ese es el tipo de nomenclatura que usamos a nivel de red. Y acá es donde voy a colocar mis servicios. Yo puedo tener otras redes, ¿sí? Y esas redes, entre sí, vamos a suponer que estos dos cuadros representan dos espacios de redes, están, digamos, totalmente aislados. Los recursos que pertenecen a una VNet se encuentran aislados de otra VNet. Desde luego, hay métodos para poder interconectarlos y demás, pero eso es otra temporada de nuestra película, de nuestra serie. Entonces, volvamos al concepto de VNet. Esta VNet representa un espacio de red, de la cual me permite armar segmentos de la red, que los voy a representar con estos recuadros, ¿sí? Y en este caso, estos segmentos los voy a denominar subredes o subnets en inglés, ¿sí? Vamos a llamar y vamos a dar un nombre. Por ejemplo, esto puede ser el frontend. Supongamos que tenemos una aplicación web que tiene una base de datos, ¿no? Entonces, estamos construyendo la red para montar dicha aplicación. Y tenemos una red que es el backend, ¿sí? Estas dos subredes pertenecen a la dirección de la VNet, ¿sí? A la red space, se lo conoce. Por ejemplo, puede ser la 10.10.1/24. Y la segunda red es la 10.10.2.0/24. ¿Sí? Digamos, para los que saben redes, van a entender que es una clase C dentro de una clase B y demás. Para los que no, bueno, los invito a que profundicen el concepto. Bien. Y dentro de esta segmentación, bueno, lo que voy a lograr es que los recursos que coloque, por ejemplo, una máquina virtual, con su placa de red y demás, se pueda, digamos, pueda tener una dirección IP en este caso, de las subnets del frontend. Y lo mismo para lo que es el backend. Y de esta manera, digamos, armamos una solución front-end, back-end en una red. Ahora bien, son conceptos de redes, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para que mi front-end se comunique hacia afuera? Bueno, por defecto, la VNet tiene la característica que todo el tráfico saliente está permitido, ¿sí? Está permitido. Ahora, el tráfico entrante está denegado, ¿sí? Con lo cual, ya puedo decirles que, por todas las características que ofrece la VNet, todas estas máquinas, por ejemplo, pueden navegar libremente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, bueno, supongamos que estas dos máquinas tienen una IIS, ¿no? Es una función que estamos montando en dos capas, ¿no? Acá tenemos un SQL, por ejemplo. Bueno, entonces digo, pero ¿sabes qué? No quiero que mi frontend, digamos, que
necesito acceder a mi frontend. Bueno, entonces de alguna manera tengo que permitir el tráfico entrante a este frontend, pero no al backend. O incluso puedo decir que necesito que las máquinas del backend, en este caso este SQL Server, no navegue hacia afuera por cuestiones de seguridad. Entonces, ¿cómo hago para permitir o denegar el tráfico en esta Virtual Network? Bueno, entonces para eso utilizamos un recurso que se llama Network Security Group. ¿Qué es un Network Security Group? Básicamente es un firewall interno, ¿sí?, que se aplica a nivel Virtual Network. Es decir, es un firewall para las Virtual Network, ¿sí?, que puedo aplicarlo por subnet o puedo aplicarlo por máquina particular. Es decir, puedo armar un conjunto de reglas que van a aplicar a todas las máquinas virtuales que están dentro de un segmento de red. Por ejemplo, en nuestro caso, puedo decir que todas las, lo voy a dibujar con este color, puedo decir que esta subnet va a tener una Network Security Group, no vamos a llamarla, que permita el tráfico web. Por ejemplo, que diga, permito HTTP, HTTPS, el inbound, HTTP, HTTPS. Entonces, de esta manera, digamos que si estas máquinas tienen una IP pública, bueno, van a poder, digamos, ser accedidas, navegadas a través de un browser desde Internet, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para que esta máquina puntualmente no navegue hacia afuera, no tenga salida? Entonces puedo, por ejemplo, ya no pensarla a nivel subnet, sino aplicarla a nivel, asignarla, ese es el término correcto, a nivel Virtual Machine, a nivel NIC, en realidad. Y en este caso lo que voy a generar es una segunda Network Security Group. Aplique, vamos a llamarla 2, que esta Network Security Group 2 diga denied all outbound. Entonces, de esta manera, esta máquina no va a poder ni navegar hacia afuera. Bueno, hay alternativas después para permitir cierto tráfico y demás, que puedo también configurarlo dentro de las Network Security Group, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Bueno, básicamente son reglas, ¿sí? Como les dije, una Network Security Group representa un conjunto de reglas que permiten definir el tráfico entrante y definir el tráfico saliente. Cada una de esas reglas está declarada por el nombre, está declarada por el origen o el destino, dependiendo si es inbound o outbound, o sea, entrante o saliente, ¿sí? El protocolo, TCP, UDP, ¿sí? El puerto de rangos, por ejemplo, puedo decir, mira, voy a permitir RDP, o sea, estoy permitiendo el tráfico TCP al puerto 3389, ¿sí? Y las acciones, o sea, si se cumplen ciertas condiciones, ¿cuáles son las acciones? O permito o deniego, ¿sí? Bueno, esa es la idea de proteger nuestras redes a nivel Virtual Network, ¿sí? Los invito a que, si quieren saber más o quieren hacer alguna experiencia, busquen en la documentación referida a las Network Security Group y ahí van a ver muchos ejemplos al respecto de cómo implementar o cómo crear las reglas. Bien. Vamos a ver una gran cantidad de servicios, así que vamos a estar un poquito jugados con el tiempo. Bien,
¿Qué más? Bueno, ahora bien, nosotros en el día de ayer con Orlando les mostramos de que conceptualmente hay ciertos ataques donde, digamos, mis servicios están expuestos, que tal vez en on-premise requiere un gran esfuerzo operativo, ¿no? De investigación, de configuración, de análisis, bueno, eso, ¿no? Estar constantemente haciendo cambios. Bueno, al momento de crear nuestras redes en la nube, siempre decimos, bueno, pero ¿es tan seguro implementar los recursos en servicios de nube? Y la respuesta es sí. Y la justificación de ese sí es que Azure nativamente nos ofrece ciertos servicios que tenemos una protección de base, ¿sí? Donde tal vez en otro ámbito requiere otro tipo de esfuerzo. Y este es el caso de contar con una protección contra la denegación de servicios distribuidos, o los denial DOS. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos al momento de utilizar un Virtual Network, así como nos permite declarar los aspectos de la red, ¿no? O sea, un IP, la conexión y demás, por defecto ya nos agrega una capa de protección contra denegación de servicio, ¿sí? Y esa denegación de servicio está habilitada por defecto y es un modelo básico de configuración, del cual nos protege, por ejemplo, contra diferentes tipos de denegación de servicio. Por ejemplo, hay un ataque que es volumétrico, ¿sí? Del cual básicamente lo que hace es inundar, o sea, es un ataque del cual nos inyectan paquetes de red, inundando la capacidad de ancho de banda de la red. Con lo cual, eso hace que nuestros sistemas, bueno, pierdan o tengan problemas de conectividad, haya pérdida de paquetes, por justamente la saturación de las comunicaciones. Bueno, Azure Denial of Service nos protege frente a ese tipo de ataque. Otro tipo de ataque, por ejemplo, hay un ataque de Denial of Service a nivel protocolo. Esto es básicamente en capa 3 o capa 4, ¿no? Para los que conocen un poquito sobre redes, hablamos de la capa 3 cuando hablamos de la capa de red, ¿sí? Y la capa 4 cuando hablamos de transporte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una aplicación y estoy sufriendo un ataque de este tipo, lo que va a hacer es que mi capa de red o mi capa de transporte empiece a sufrir latencias o que reciba una gran cantidad de paquetes, de frames, donde no tiene nada o por una cuestión o contiene basura, con lo cual hace que mis switches o routers, bueno, tengan problemas en ruteo, con lo cual me termina generando la saturación de uso de los recursos de red. Y después también tenemos otro tipo de ataque de denegación de servicio, que es básicamente sobre capa 7. La capa 7 es la capa del modelo OSI donde definen los protocolos a nivel aplicación. Por ejemplo, una aplicación web, ¿sí? En ese caso, lo que va a hacer este tipo de ataque es generar una gran cantidad de volúmenes de paquetes apuntando contra los sitios web, ¿sí? Con lo cual, lo que va a lograr es que el motor del servidor web se vuelva lento, ¿sí? Con lo cual me genere una disrupción, una lentitud, una disrupción del servicio web o incluso la caída del servidor, ¿sí? Bueno, todos estos tipos de ataques ya de base ya estamos protegidos, ¿sí? Y esto tiene que ver con que al momento de crear un Virtual Network, recuerden, es un espacio lógico dentro del backbone propio de Microsoft.
Con lo cual, en ese backbone, Microsoft tiene todos los instrumentos necesarios para proteger frente a este tipo de ataques, denegando ese tipo de conexiones y solamente permitiendo las conexiones de los clientes, las conexiones que son correctas. ¿Sí? Con lo cual, ese es un muy buen punto a tener en consideración, sabiendo que las protecciones ya tenemos protegidas nuestra red. Pero claro, tenemos otro tipo de suscripción que es la estándar, que básicamente lo que me agrega son capacidades para poder especificar algún tipo de regla de la cual, digamos, yo como sysadmin o como administrador necesito especificar, o bien también si quiero tener o colectar eventos. Esto también suma a otro servicio que se llama Azure Monitor, donde me permite colectar eventos para poder hacer todos los procesos analíticos. Y alertas y acciones y demás. Entonces, bueno, estos son los dos modelos que tenemos funcionales para lo que es la denegación de servicio distribuido. Básico y estándar. ¿Sí? Lo que es estándar, lo que es básico, no tiene costo, igual que el Virtual Network, no hay un costo asociado. Y el estándar tiene un costo, si tiene un costo asociado, se dice que se eleva el plan del servicio y tiene un alcance de uso de proteger hasta 100 recursos virtuales. Por ejemplo, 100 máquinas virtuales. ¿Sí? Y no es un costo tan elevado, es un costo mínimo, de los mínimos. ¿Sí? Bien, vamos por más. ¿Sí? Recién hablábamos de las Network Security Group. Y yo les comenté que es un firewall, básicamente es un servicio de seguridad, del cual a través de las listas de accesos me permite proteger una virtual network. Ahora bien, ¿qué pasa si necesito proteger un gran grupo de virtual networks de manera centralizada? Es decir, tener un firewall de borde, lo que se conoce como un firewall de borde, es decir, un firewall perimetral. ¿Sí? Bueno, en ese caso, Azure nos ofrece un servicio que se llama Azure Firewall, a secas, del cual este servicio representa digamos, la protección, la seguridad de borde, ¿no? ¿De borde contra qué? Bueno, todos mis servicios protegidos de accesos, digamos, todos los accesos a mis servicios, incluso servicios que pueden estar no solamente en Azure, sino también pueden estar on-premise. Con lo cual, este concepto de firewall de borde habla de justamente eso, ¿no? De poder proteger absolutamente todos los servicios de la organización. ¿Sí? Este servicio, la realidad es que no tengo que configurar absolutamente nada, solamente crearlo y generar las reglas. Nada más. ¿Por qué? Bueno, porque este tipo de servicio se dice que es un servicio del tipo FaaS, o Firewall as a Service. Es decir, es un servicio que presenta alta disponibilidad. Es un servicio que es elástico, es decir, puede crecer cuando tengo mayor demanda o puede decrecer cuando tengo menor demanda. Es decir, todo esto es manejado, no tengo que hacer absolutamente nada. ¿Sí? Básicamente lo que estoy generando es como cualquier firewall, ¿no? Armamos reglas de permitir o de negar tráfico, de cierto origen a cierto destino. Eso es más o menos, a grandes rasgos, lo que representa un firewall. Bueno, Azure Firewall no es otra cosa más que eso. Y este tipo de firewall lo que me permite, dentro de sus bondades, dentro de sus grandes características, es que me permite armar NATs, tanto entrantes como salientes, me permite generar reglas a nivel protocolo, capa 3 o capa 4,
o incluso reglas a nivel capa 7, o sea, a nivel aplicación, ¿sí? Puedo asociar, los firewalls generalmente tenemos un frontend que está expuesto a internet y un backend donde, digamos, estamos protegiendo nuestra infraestructura. Bueno, podemos tener múltiples IP públicas donde funcionan nuestros servicios, donde van a estar, digamos, siendo accedidos nuestros servicios. Y lo interesante de esto son dos aspectos sumamente interesantes. El primero es que me suma capacidades inteligentes, basadas en procesos de machine learning. Es decir, me va a identificar si el origen de la conexión es verdadera, es válida o no, ¿sí? En función del comportamiento. Me va a identificar si la IP de origen de la conexión, por ejemplo, una conexión a mi sitio web, bueno, viene de, por ejemplo, de una IP anónima o de una IP que es considerada maliciosa, ¿no? Entonces, está contrastando contra una blacklist, ¿sí? Y además, también este tipo de servicio me ofrece la integración con Azure Monitor, ¿sí? Que básicamente Azure Monitor es un servicio nativo, no tiene costo adicional, y básicamente lo que me permite es obtener las métricas de los recursos y los eventos desde el momento cero que se generan. Con lo cual, con Azure Monitor puedo establecer, digamos, hacer análisis de eventos, análisis de las conexiones, identificar, bueno, patrones para luego tomar incluso acciones sobre el mismo firewall y darle también, o sumarle también, inteligencia o acciones rápidas frente a potenciales actos maliciosos. ¿Sí? Bueno, esto es Azure Firewall. ¿Qué más? Bueno, vamos por otro servicio más, que también habla de protección sobre las redes. Bien, supongamos que tenemos un grupo de máquinas virtuales sobre un virtual network, y dichas máquinas virtuales deben ser accedidas de manera directa, ¿sí? por un grupo de empleados. Vamos a poner ese ejemplo, ¿sí? Esas máquinas virtuales pueden ser Linux o pueden ser Windows, ¿sí? Entonces estamos hablando de que para conectarme remotamente a un Windows, estoy hablando de hacer una sesión basada en un protocolo que se llama RDP. RDP. En cambio, en un Linux, para poder establecer sesión, vamos a usar un protocolo que se llama SSH. La realidad es que hoy en día, tanto los protocolos RDP y SSH son considerados no seguros, ¿sí? Si uno se pone a colectar o a escuchar los ataques, tengo una máquina virtual publicada en SSH y colecta todos los tipos de eventos de ataque, van a ver que tienen una gran cantidad de ataques para poder vulnerar el acceso y acceder, digamos, al servicio, ¿sí? A la máquina virtual directamente. Entonces, fíjate, es una máquina virtual que está expuesta. De hecho, en esta modalidad de conectarnos directamente, cada máquina virtual debería tener una IP pública. Con lo cual, nos vuelven bastante, están expuestas esas máquinas virtuales, ¿no? Y justamente expuestas incluso con protocolos inseguros abiertos, con lo cual estamos en todas las de perder. Tarde o temprano, esas máquinas virtuales van a ser vulnerables. Entonces, ¿de qué manera puedo proteger los accesos? Puedo brindar, por un lado, los accesos a los empleados para que puedan tomar sesión remota sobre esas máquinas. Bueno, para eso vamos a utilizar un servicio que se llama Bastión. Y Bastión lo que va a hacer es
gobernar y controlar el acceso al grupo de máquinas virtuales, ¿sí? Del cual me va a proveer un acceso seguro. Es decir, que cada grupo de máquinas ya no van a estar expuestas a Internet, con lo cual no necesito que cada una de ellas cuente con una IP pública. Con lo cual ahí también ya me ahorro no solamente seguridad, sino que también me ahorro algunos pesitos, una cuestión de no contar con costos de IP, que en realidad son bajos, ¿no? Pero bueno, no tengo mis equipos expuestos. Y Bastion lo que va a proveer es un único acceso basado ya no en un protocolo débil, sino que la conexión que va a ofrecer es una protección basada en establecer una sesión sobre un protocolo seguro. La conexión entre el usuario y la máquina virtual, esta primer conexión va a ser una conexión sobre TLS, y encima es TLS 1.2, con lo cual hoy en día es considerado lo más seguro. Con lo cual esta conexión se genera a través de un túnel HTTPS. ¿Sí? Con lo cual la conexión expuesta en Internet es totalmente segura. Y Bastion va a redireccionar esa conexión hacia la máquina virtual que el usuario quiera acceder. ¿Sí? Los accesos es muy simple, es un acceso web, o sea, y la experiencia de uso es exactamente la misma que si tuviera el acceso por RDP, o sea, la consola en sí. ¿Sí? Así que esta es una muy buena solución para aquellos escenarios donde necesitamos permitir el acceso por RDP o SSH a los usuarios, a los empleados de la empresa. ¿Sí? Bien, y esto es sumamente interesante porque, digamos, esta conexión nos brinda, digamos, una capa de seguridad importante. Digo, sale una nueva vulnerabilidad de RDP, no me tengo que preocupar por una cuestión de que mis equipos no están expuestos, ¿no? Eso habla de lo que es el Zero Day Exploit, ¿sí? Así que bueno, esta es una muy buena alternativa para proteger los accesos a nuestros equipos, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos por un poquito más. Oh. Sí, ahí vamos. Bueno, vamos por un poco más, ¿sí? Y ahora pensando, pongamos foco en este modelo que hablamos al principio, ¿no? Tenemos aplicaciones en la nube, otras aplicaciones en Azure, en on-premise, en nuestro data center, o incluso podemos tener aplicaciones que están montadas incluso en otro tipo de nube, ¿no? En AWS, en Google, etc., ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo proteger de manera centralizada los accesos a dichas aplicaciones? ¿Sí? Pensado siempre en aplicaciones web, ¿sí? En la capa 7, ¿no? Entonces, para eso, bueno, tengo un servicio que se llama Web Application Firewall, el cual me brinda una protección centralizada a todas las aplicaciones que puedo tener, como ya les dije, no solamente en Azure, sino también fuera de Azure, ¿sí? Y este tipo de servicios, esta aplicación WAF, ¿sí? Se integra también con otro tipo de aplicaciones que tienen que ver con las opciones, por ejemplo, de balanceo de carga, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un balanceador también de capa 7, o sea, es un balanceador que me permite recibir una conexión entrante y distribuirla a múltiples servidores web, balanceando, digamos, la carga de mi aplicación sobre los equipos que lo soportan, ¿no? Que dan la funcionalidad de la aplicación web. Bueno, si a ese balanceo le sumo la aplicación de WAF, bueno, además de balancear la carga, también me va a brindar una capa extra de seguridad.
¿sí? Este es otro de los servicios de los cuales me suma características de seguridad a nivel red. Bien, Orlando, ¿cómo venimos? Contame un poco qué nos cuenta nuestra querida audiencia. Muy bien, Cristian. Hay bastantes preguntas. Hemos tenido un público bastante activo el día de hoy. Están bastante interesados en los temas de los servicios que nos pueden permitir configurar seguridad en las redes. Y tengo aquí una serie de preguntas interesantes. Por ejemplo, A ver, hablaste de dos servicios, Network Security Group y Firewall. así ¿Cuál es. es la diferencia entre estos dos servicios? De pronto hay un poco de confusión para cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza otro. Bien. A ver, pensando en conceptos de diseño, ¿sí? Cuando hablamos de un Network Security Group, voy a utilizar, digamos, la filimina. Cuando usamos un Network Security Group, este tipo de firewall, como les hablaré, es un firewall a nivel Virtual Network, ¿sí? Es decir, que me permite proteger mi carga de trabajo a nivel Virtual Network, ¿sí? O sea, es como si fuéramos la analogía de una red interna, una red on-premise, estaríamos pensando en las access list de la red interna, ¿sí? Ahora bien, yo podría llegar a manejar, digamos, en un entorno chico, donde tal vez las Network Security Groups me alcanzan para poder protegerme de diferentes ataques. Pero hay otros que no, ¿sí? Y eso, digamos, tal vez requiere otro tipo de solución, ¿sí? O bien, si tengo un gran volumen de virtual networks, donde están montadas todas mis aplicaciones, y quiero optimizar la administración y también quiero garantizar a nivel borde, ¿sí? Que mis aplicaciones expuestas a Internet están seguras. Entonces, para eso, dentro de seguridad informática y dentro de los conceptos, digamos, de la administración de redes, utilizamos un firewall de borde. Es el mismo concepto on-premise, ¿no? Nosotros, en nuestra red interna, tenemos un firewall de borde que permite o deniega tráfico hacia el mundo exterior, ¿no? Bueno, este servicio habla exactamente de lo mismo, ¿sí? La diferencia es costo también, ¿sí? Más allá de que Azure Firewall agrega otras capacidades, digamos, de seguridad, un Network Security Group no tiene un costo asociado. Azure Firewall, bueno, como requiere, como les dije, no es un FAS, es un Firewall as a Service, es una especie de SaaS, pero orientado a la seguridad de borde, ¿sí? Entonces, sí tiene un costo asociado, ¿sí? Esas son, digamos, las dos diferencias. A ver, ¿dónde uso uno y dónde uso otro? Bueno, las Network Security Group aplican a las Virtual Network. El firewall aplica en el borde, ¿sí? De las conexiones. ¿Puedo obviar uno teniendo el otro? La respuesta es no, ¿sí? Son dos ámbitos, dos capas de seguridad que debo proteger. Si pensamos en el modelo de in-depth security, por ejemplo, un Azure Firewall aplicaría en la capa perimetral, mientras que los Network Security Group aplicarían dentro de la capa de red, ¿sí? Esos, digamos, son los dos conceptos que tengo que llevarme para diferenciar un Azure Firewall de un Network Security Group, ¿sí? Muy bien, excelente, Cristian, gracias. Un participante, Cristian Betancourt, también quiere que le aclaremos un poco los conceptos de Virtual Net y Virtual Subnet. Ok. Cuando hablamos de una
vuelvo otra vez al gráfico, ¿no? Cuando nosotros creamos una VNet o un Virtual Network, lo que estamos definiendo es un rango de dirección IP, ¿sí? Una red privada. Por eso se dice que una VNet es una red lógica privada, que básicamente representa un límite de comunicación. Solo los recursos que van a estar asociados a dicha VNet se van a comunicar entre sí, por defecto. Como les dije hace un ratito, tenemos manera de poder interconectar virtual networks entre sí, desde luego, ¿sí? Eso es otro capítulo, ¿sí? Más para la parte del language. Ahora bien, lo que voy a lograr, lo que me ofrece un virtual network para poder lograr la conectividad entre capas de una aplicación, por ejemplo, en este caso es un frontend y un backend, bueno, establecer segmentos. Cuando hablamos de un Virtual Network Subnet, lo que estamos hablando es de segmentar la dirección de red de la VNet, ¿sí? Por eso en este caso tenemos una red 10.10/16, y acá lo que estoy haciendo es generar usar dos segmentos, de las cuales es ahí donde voy a colocar mi carga de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, dos virtual networks, ¿sí? Después, sobre cada una de ellas, voy a poder aplicar controles y ruteo. Por ejemplo, ¿qué controles? Bueno, controles de conexión. Por ejemplo, a través de un Network Security Group. O sea, un firewall de la Virtual Network, ¿sí? Controlando qué puede acceder y qué no a dicha subnet, ¿sí? Tráfico entrante o tráfico saliente hacia la subnet, ¿sí? Y también puedo implementar otro tipo de acciones que tienen que ver con el ruteo de las conexiones. Y eso se llama routable, pero bueno, es parte, digamos, de los conceptos de infraestructura de red, ¿sí? Eso se ve en otro capítulo, ¿sí? Y de ahí podemos extenderlos muchísimo más, ¿no? Balanceadores, tablas de ruteo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero principalmente, el concepto que te tenés que llevar es que una VNet es un espacio lógico, representa una dirección de red que se puede segmentar en subnets, ¿sí? Eso es, digamos, los conceptos, ¿sí? Bien. Muy bien, excelente, Cristian. Una última pregunta que me parece bastante interesante. Mauro nos pregunta si se tiene un servicio de Azure Kubernetes Services y de pronto una base de datos MySQL en Azure, ¿cuál sería la recomendación para aislar esos servicios, para protegerlos? ¿Un Network Security Group, un firewall o alguna otra configuración de servicio? Bien, cuando nosotros implementamos un servicio, montamos una aplicación dentro de servicios basados en containers, tenemos varias alternativas para poder brindar seguridad. De hecho, vamos a ver varias de ellas a lo largo del curso, ¿sí? Pero básicamente, por ejemplo, si estamos hablando de containers basados en Docker, por ejemplo, puedo implementar un servicio, un orquestador, que se llama Kubernetes. Y Kubernetes me ofrece también la capacidad de construir, de hecho lo hace automáticamente, capas de redes, ¿sí? Donde van a funcionar los containers. Cada container es una aplicación, por así decirlo, ¿sí? No, sin ahondar mucho en el concepto de containers, porque nos vamos a ir de tema. Y dentro de esas redes también implemento Network Security Group, ¿sí? Con lo cual es el mismo concepto que vimos recién, ¿sí? A nivel Virtual Network trabajamos Network Security Group, ¿sí? Si esas aplicaciones están expuestas en Internet,
desde luego lo puedo manejar directamente. Ahora bien, si requiero otro tipo de control, otra capa de seguridad, exactamente igual que lo haría on-premise, ¿no? En ese caso, tendría que tener también un Azure Firewall para tener una protección perimetral, ¿sí? Acá está representado por máquinas virtuales, ¿sí? Tranquilamente esto puede ser containers o aplicaciones web, un web application. Fíjate que también podemos extender el servicio de firewall, o sea, el servicio de protección perimetral hacia on-premise, ¿no? Bueno, esto es espero que Mauro se haya llevado la respuesta correcta y haya entendido el concepto, igual que el resto de la audiencia. Estoy seguro que sí, gracias, Cristian. Entonces, Bueno. Puedes continuar y más adelante revisamos otro grupo de preguntas. Muchas gracias. Bueno, excelente, gracias. Bien, pasamos a otra capa de seguridad. Recién hablamos de redes. ¿Qué hay con respecto al almacenamiento de los datos? Azure nos ofrece diferentes servicios para poder almacenar datos, ¿sí? Dependiendo del tipo de datos. Y ahí entramos en el concepto de la clasificación de datos, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, vamos a hacer que nuestra audiencia se lleve el concepto también de almacenamiento, que no está de más, ¿no? Para entender un poquito más de cómo protegerlo. Cuando nosotros hablamos de datos, básicamente decimos que existen datos no estructurados, por ejemplo, archivos, imágenes, o sea, no sé, JPG, BMP, etc. ¿sí? Videos, ¿sí? Archivos de videos, etc. ¿sí? Un backup, por ejemplo, ¿no? Digo, quiero guardar un backup en Azure. Tal vez lo tomo, ese backup on-premise y lo quiero guardar. Bueno, también eso se maneja como un archivo y se dice que es un dato no estructurado. Después tenemos los estructurados, ¿sí? Los datos estructurados. Ahí estamos hablando, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, una base de datos, tenemos objetos donde esos datos que corresponden a los datos que tienen cierta estructura, ¿no? Por ejemplo, el nombre, el ID del producto, una base de productos, ¿no? Donde necesitamos tener cierto esquema donde todos los datos tienen que tener esos atributos o esas propiedades. Entonces, para ese tipo de datos, pensamos en una base de datos, que puede ser, digamos que son básicamente datos que requieren tener un esquema, ¿sí? Entonces ahí pensamos en el almacenamiento de esos datos, por ejemplo, en un SQL, en un MySQL, en un MariaDB, en un Postgres, ¿sí? Como base de datos relacionales, ¿sí? Pero también en el medio hay otro tipo de datos que se llaman semiestructurados. Sí tiene, digamos, una serie de propiedades, pero no necesariamente necesitamos tener un esquema. Por ejemplo, una tabla, ¿sí? Una tabla de datos, ¿sí? O datos guardados en un archivo JSON, ¿sí? Donde básicamente tenemos el nombre de la propiedad y el valor. Por ejemplo, nombre, Juan, apellido, Pérez, edad, etc., ¿no? Pero ya no con cierta estructura, ¿no? Bueno, también eso lo consideramos como datos semiestructurados. Entonces, claro, dependiendo del tipo de datos, bueno, Azure nos ofrece la manera de almacenarlo, de manera coherente al tipo, a la clasificación de datos. Y para poder almacenar los datos, nos ofrece un
un servicio que se llama Storage Account. O cuenta de almacenamiento, ¿sí? Hay de diferentes tipos, diferentes clases, en función de la performance que necesite de almacenar, en el tipo de acceso de datos, o sea, en la frecuencia de que voy a acceder a los datos. Bueno, me ayuda a ajustar, digamos, el almacenamiento de dichos datos en función del uso y el tipo, ¿no? Es un poquito más la teoría de Storage Account, ¿sí? Los invito también a que consulten la documentación si quieren saber más al respecto. Entonces, un Storage Account, como les dije, me permite guardar los datos de una manera clasificada en función del tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo guardar los archivos en un servicio, o sea, los datos no estructurados, en un servicio que se llama blob. ¿Sí? Blob service. El cual, por ejemplo, puedo guardar las imágenes que luego pueden ser accedidas o consultadas por una aplicación web, ¿no? Imagínate una aplicación web donde tenemos las imágenes que conforman, digamos, el look and feel de ese sitio web. Bueno, esas imágenes las podemos guardar en un blob service y consultarlas mediante una API, ¿sí? Esos son, digamos, el tipo de uso, uno de los tantos tipos de uso de un blob service, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si quiero guardar datos, archivos, por ejemplo, pero quiero colaborarlos? Quiero que mis usuarios accedan a esos archivos y puedan, por ejemplo, utilizarlo como un file server, ¿sí? como un servidor de archivos on-premise, donde puedo incluso hasta mapear una unidad de red, ¿no? Como generalmente le decimos. En ese caso, ya el acceso ya no es HTTPS, sino que necesito que se acceda de otra manera, mediante un protocolo que se llama SMB, o SIF, para el caso de los equipos Linux, ¿sí? Como si fuera un sandbox, ¿sí? Bien, entonces en ese caso tengo otro servicio ofrecido por el Storage Account que se llama File Service, o así como un servidor de archivos en la nube. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con los datos semiestructurados? Bueno, en ese caso, un Storage Account nos ofrece almacenar los datos semiestructurados en lo que se conoce como tables. ¿Sí? Construir una tabla, por ejemplo, imagínate que necesito armar una base de contactos, una base de productos, pero no necesito tener un esquema. ¿Para qué tener un servidor de base de datos? Bueno, ya con el solo hecho de crear un Storage Account, bueno, puedo tener un servicio de tabla y almacenar los datos y consultarlos exactamente igual que lo haría como si fuera una base de datos, ¿sí? Y es mucho más económico almacenarlo de esta manera y en ciertas circunstancias puede aplicar mejor, digamos, este modelo que montar una base de datos. ¿Y ahora qué pasa con los datos estructurados? Bueno, perdón, me falta un servicio más que se llama Queues. Y básicamente este tipo de servicio pretende, es una cola, ¿sí? Donde, digamos, puedo colocar objetos para luego ser consumidos por algún otro servicio, ¿sí? Se utiliza generalmente las colas, cuando hablamos de arquitectura de aplicaciones, lo usamos para desacoplar un frontend con un backend, ¿sí? Y en ese caso, este tipo de servicios optimiza ambas capas, ¿sí? Sin generar, digamos, algún tipo de negación de servicio o errores como un HTTP 500, en el caso de que, por ejemplo, el backend esté colapsado o no esté funcionando, ¿sí? Así que es sumamente interesante el uso de colas, ¿sí? En nuestras aplicaciones. Bueno, entonces esos son los 4 servicios que ofrece un Storage Account.
¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando queremos guardar datos sobre un servicio datos que son sí estructurados, que necesitan un almacenamiento que tenga un motor de base de datos, que maneje un esquema, que maneje tablas internas, ¿no? Bueno, en ese caso sí vamos a usar un SQL, un MySQL, un MariaDB o algún otro tipo de base de datos relacional, ¿sí? Pero bueno, esto es un poco la teoría general y conceptual, ¿sí? De lo que son servicios de almacenamiento en la nube. Vamos a nuestro tema, seguridad. ¿Cómo almacenamos esos datos de manera segura en cada uno de estos servicios? Bueno, de por sí, ya un storage account nos ofrece por defecto la encripción de los datos, ¿sí? O sea, que todos los datos, como se dice, at rest, o sea, al descanso, al almacenamiento, se encuentran encriptados, ¿sí? Y esa encripción tenemos de dos tipos. Las manejadas, o sea, Microsoft se encarga de encriptar esos datos y de desencriptarlos cuando se acceden. O bien, si quiero tomar el control de la encripción, lo que puedo hacer es generar una llave y encriptar los datos por, digamos, hacerme, digamos, responsable de la encripción de mis propios datos. O sea, esos son los dos, digamos, mecanismos que tenemos para poder encriptar los datos. En cualquiera de los servicios que enuncié recién, ¿sí? ¿Qué pasa con el almacenamiento de los datos en una base de datos? Bueno, también podemos implementar una encripción que se llama TDE, o Transparent Data Encryption, ¿sí? Con lo cual los datos dentro de una base de datos también puedo protegerlos de copiados o de accesos malintencionados, ¿sí? O sea, todo lo que es protección de la base de datos, ¿sí? Bien, y tenemos más todavía para lo que es encripción de datos. Y pensando en una máquina virtual, ¿sí? Ya sea un Windows o un Linux, también podemos encriptar los discos, ¿sí? de las máquinas virtuales. Pensando en una máquina virtual, por ejemplo, que tenemos un disco. Claro, las máquinas virtuales pueden tener uno o más discos, ¿no? Por ejemplo, pensar un disco para el sistema operativo y tener otro disco, por ejemplo, para los datos, el almacenamiento de datos. Bueno, en ese caso, yo puedo ser selectivos y poder encriptar dichos discos, protegiendo, digamos, que la seguridad de los datos almacenados en las máquinas virtuales, ¿sí? Y la encripción, si es un Windows, básicamente usa BitLocker, es un método nativo de Windows para poder encriptar discos, y en el caso de equipos Linux, utiliza un mecanismo que se denomina DM Encrypt, ¿sí? Que también es nativo propio de Linux, ¿sí? Así que bueno, esa es la manera de poder proteger los datos en el almacenamiento, sea la plataforma que sea. Bien, y ahora hablemos de un repositorio más, que es un servicio que es sumamente interesante, que dentro del área de seguridad informática nos ofrece una gran capacidad de control y gestión de la encripción y de los accesos, ¿sí? Y se llama Azure Key Vault, ¿sí? ¿Qué es Azure Key Vault? No es nada más y nada menos que un repositorio. ¿Y qué guardo en ese repositorio? Bueno, voy a guardar lo que se conoce como vaults, ¿sí? O elementos de seguridad, ¿sí? Que básicamente son contraseñas, o sea, son secrets, esa es la nomenclatura, ¿sí? Passwords, contraseñas, ¿sí? Puedo guardar llaves, ¿sí? La llave privada, por ejemplo, para poder encriptar un disco, ¿sí? Y certificados, ¿sí? Certificados, por ejemplo, para poder encriptar la conexión entre dos sitios web,
por ejemplo, ¿no? 2 aplicaciones web. Entonces, este repositorio que me centraliza, me cuida, me protege este tipo de objetos de seguridad, me permite también proteger los accesos al uso de dichos elementos. ¿Y de qué manera? Bueno, a través de políticas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un storage account, el cual quiero encriptar, bueno, lo que voy a hacer es crear una llave de encripción, almacenarla en un key vault, y por política decirle que solamente el storage account que me interesa, no sé, ST01, ¿sí? Puede acceder solo a leer la contraseña, la llave, ¿sí? Entonces, de esa manera, si por alguna razón quieren acceder a usar esa llave desde otro origen, no va a ser factible, ¿sí? Entonces también, digamos, es una capa de protección contra elementos de seguridad, ¿sí? Me agrega una capa más de control, una capa más de seguridad. Incluso mucho más todavía, más allá de las políticas de acceso. También lo que me ofrece es la capacidad de auditar, es decir, porque Azure Key Vault me ofrece eventos, todos los accesos que se realizan o los cambios administrativos que se generan, crear una llave, reiniciar una contraseña, eliminar algún objeto, etc., queda registrado en un evento. Con lo cual, para procesos de auditoría, es sumamente importante tener ese tipo de control histórico, ¿sí? Bueno, ese es más o menos lo que es Azure Key Vault, ¿sí? Después me permite hacer la gestión de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, renovar un certificado, bloquear una contraseña de manera centralizada, dar de baja una llave privada, etc., ¿sí? O sea, es sumamente importante el control centralizado de dichos objetos, ¿sí? Bien. Bueno, preguntas, ¿sí? Antes de avanzar, así vamos haciendo un poquito más dinámico este proceso, ¿sí? Bueno, muy bien, Cristian. Sí, tenemos varias preguntas. Una que me parece bastante interesante. Nos preguntan si el proceso de encripción de los discos que nos comentabas es automático, todos los datos que se guardan en los discos en Azure están encriptados. ¿Ese proceso de encripción genera alguna lentitud en la velocidad de los procesos? ¿Qué nos podrías decir al respecto? En absoluto. O sea, el proceso de encripción está contemplado dentro de los IOPS, ¿sí? de carga del servicio, ¿sí? El servicio ya cuenta con la capacidad para poder encriptar los datos y no generarnos ningún tipo de demanda, digamos, de carga, ¿sí? Muy Eso bien. es en un storage. En el caso de un disco, bueno, BitLocker genera una mínima carga, digamos, operativo, o DMEncrypt genera una mínima carga, pero está totalmente optimizada y es totalmente, digamos, óptimo el proceso de encripción de datos, ¿sí? O sea que esa carga adicional para encriptar los datos pues ya está prevista y se tiene provisionados los recursos para que no afecte el rendimiento de otros procesos. Así es. Perfecto, excelente. Muy bien, aquí tengo otra pregunta también muy interesante. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre WAF y el firewall de Azure? El Web Application Firewall y el Azure Firewall. Un Azure Firewall, como les dije, es un firewall de borde, ¿sí? Que me permite trabajar en varias capas de seguridad, en la capa 3, en la capa 4 y en la capa 7.
WAF está pensado solo para poder proteger aplicaciones web, ¿sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. Bueno, muy bien. Una última pregunta. Dime. Jorge Camelo nos pregunta si el servicio de Network Security Groups se puede monitorear o se pueden obtener los logs y hacer una revisión de qué está pasando por allí. Se puede. Hay un servicio que se llama Network Watcher, que es, digamos, es una suite de elementos de monitoreo o de troubleshooting, de diagnóstico, de seguridad, ¿sí? Y hay una herramienta que se llama IP-Flow Verify, donde nos permite colectar eventos que tienen que ver, que son generados por los Network Security Group. Y así que también podemos utilizar IP-Flow Verify para poder controlar, digamos, los eventos registrados de las conexiones. ¿Sí? Bueno, muy bien, excelente. Muchas gracias, Cristian. Bueno, continuamos y más adelante revisamos otras preguntas. ¿Sabe? Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar sobre aspectos que tengan que ver con las capacidades de manejo de la seguridad dentro de Azure, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a ver son herramientas que me permiten hacer gestión de la seguridad, ¿sí? Y en este caso vamos a ver, bueno, vamos a avanzar, así no perdemos el hilo, y básicamente la postura de Microsoft, en lo que se conoce como CSPM o Cloud Security Posture Management, nos ofrece una gran cantidad de herramientas para poder facilitar la administración de los recursos desde el punto de vista de la seguridad, ¿sí? Están pensados para entrar en compliance con, con las normativas que una organización necesita. Están pensadas para actuar de manera ágil frente a un nuevo incidente, a un nuevo ataque, ¿sí? Y está pensado también para ser proactivo, ¿no? Hacer un assessment, identificar vulnerabilidades y remediarlas, ¿sí? Entonces, ya vimos algunas de ellas, ¿sí? Y tienen que ver, por ejemplo, con lo que es Zero Trust, ¿no? Donde tenemos el control de los accesos, donde también estamos, monitoreando y generando eventos de los accesos para poder incluso tomar acciones, ¿no? Y aprender, digamos, del comportamiento de dichos accesos, identificando vulnerabilidades o acciones maliciosas, ¿no? También protegemos en tiempo real los accesos. Por ejemplo, vimos el Denial of Service, ¿no? O sea, el Distributed Denial of Service en tiempo real nos va a estar monitoreando y protegiendo, ¿sí? Pero así también tenemos otro tipo de servicios que nos protegen, por ejemplo, las identidades, o que están en constante proceso de assessment, evaluando la seguridad de nuestra infraestructura, ¿sí? Siempre están haciendo el descubrimiento de riesgos que me los presenta para que pueda identificarlos de manera ágil y rápida, ¿no? Pensemos en lo que les comenté al principio, ¿no? Tengo tanta cantidad de servicios on-premise, en la nube, y tantos servicios por proteger que tal vez necesitaría un batallón de personal para poder manejar todos los servicios y proteger, digamos, cada vulnerabilidad que se presenta nueva, digamos, de los servicios que estoy manteniendo, administrando. Y justamente todas estas plataformas hacen a la agilidad, a la seguridad y a la facilidad de administrar desde el punto de vista de la seguridad, la seguridad de nuestros servicios. Con lo cual,
este tipo de plataformas, este tipo de consolas y servicios, herramientas, están pensadas para el área de IT, para tener una correcta administración y una correcta operación, para el área de seguridad, para poder evaluar, identificar y resolver problemas de seguridad, y también están pensadas para áreas de cumplimiento o compliance, o incluso áreas del área legal, donde me permite hacer investigación de incidencias, ¿sí? Bueno, todo esto, digamos, es la postura de Microsoft, ¿sí? Entonces, dentro de ese tipo de consolas, aparece Azure Security Center, ¿sí? Donde esta consola, básicamente este servicio que me ofrece una consola centralizada que me permite evaluar, nuevamente, de manera centralizada, al realizar un assessment sobre toda la carga de trabajo, sobre todos los servicios que tengo en mi infraestructura, bueno, poder evaluar, identificar vulnerabilidades, e incluso me resuelve el problema de, no solamente me dice, mira, tenés tal vulnerabilidad, sino que me va a decir cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, es sumamente importante e interesante para poder optimizar tiempos y actuar de manera proactiva, ¿sí? Y el assessment es constante, es en tiempo real y está constantemente evaluando cada uno de mis servicios. Lo interesante es que no solamente evalúa servicios de Azure, sino también que evalúa servicios no Azure. Por ejemplo, si yo tengo máquinas virtuales, tengo máquinas virtuales en mi data center on-premise, también puedo asociarlas, registrarlas en Azure Security Center para poder identificar vulnerabilidades sobre dichas máquinas, ¿sí? O aplicaciones como, por ejemplo, una base de datos, ¿sí? Todas esas cargas de trabajo también las puedo integrar a la consola de Security Center, ¿sí? Entonces, en ese proceso de análisis, Security Center básicamente me va a decir, mira, tenés estas vulnerabilidades. Por ejemplo, remediación de vulnerabilidades, acá aparece que tengo 171 vulnerabilidades de 219 recursos, ¿sí? O sea, y son vulnerabilidades que, al extender esta opción, me va a decir cuáles son las vulnerabilidades que se identificó y en qué recursos. Por ejemplo, en qué grupo de máquinas apareció, no sé, Print Nightmare, por ejemplo. Digamos, un ataque, digamos, bastante reciente, ¿no? Bueno, ¿cómo remediarla? Bueno, tenés que aplicar tal parche. Y ese proceso, en la medida que voy generando la resolución del problema, me va a ir auditando y me va a decir, bueno, estás avanzando en la resolución de dicha vulnerabilidad, ¿no? Me va a mostrar el proceso de cambio, ¿sí? Con lo cual, ese avance, ese grado de operación, digamos, de mejora, lo que va a hacer básicamente es darme una puntuación, me va a ponderizar o calificar desde el punto de vista de seguridad, qué tan seguro está mi infraestructura. En ese caso, lo va a asociar a otro servicio que se llama Secure Score, ¿sí? Del cual, en la medida que voy mejorando y optimizando mi seguridad, este punto, digamos, va a ir creciendo, ¿sí? Bien, y así uno a uno. Con lo cual también, digo, cuando estamos pensando cuando montamos una infraestructura y vemos, bueno, tenemos que segurizar, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿No? Entonces, Azure Security Center no solamente me dice las vulnerabilidades, sino que me va a decir, mira, empezate por estas, que son las que tienen más riesgo, las que te voy a dar más puntos, las que te van a, digamos, a dar un scoring mucho mejor. Digamos, lo que me está diciendo es, suma puntos para optimizar tu seguridad atacando las vulnerabilidades más críticas.
¿sí? Entonces, bueno, eso es lo interesante de lo que es el scoring de Azure Security Center, ¿sí? Este es un ejemplo, ¿no? Fíjate que dentro de en este caso, me dice, mira, tenés que aplicar los updates, las actualizaciones. Fíjate que está continuamente diciendo y mostrándome cómo puedo mejorar la seguridad de la gestión de seguridad de mi infraestructura, ¿sí? Así que es un servicio sumamente interesante. Azure Security Center de por sí no tiene, tiene dos versiones, una que es sin costo, ¿sí? Y otra que tiene un costo asociado. De hecho, podemos hacer un upgrade del plan de contratación del Security Center y tenemos los 30 primeros días sin costo adicional, con lo cual podemos hacer todo el assessment de mi infraestructura en esos 30 días y después, bueno, poder, digamos, mantener una versión free para poder mantener, digamos, monitorizada la infraestructura desde el punto de vista seguro, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, hablemos de otra suite de la cual me permite proteger las diferentes cargas de trabajo. Y esta suite se llama Azure Defender a secas, ¿sí? Donde básicamente lo que contiene Azure Defender es un plan de servicios que está pensado, un paquete de servicios pensado para cada tipo de carga de trabajo. Para servidores, para aplicaciones, para el almacenamiento de datos, un Azure Defender para base de datos, para Kubernetes, este es otro, digamos, parte de la pregunta que me hacía, ¿no? ¿Cómo podemos proteger también nuestros servicios de containers? Bueno, también tenemos Azure Defender aplicado a Kubernetes, ¿sí? E incluso tenemos Azure Defender aplicado para soluciones que no son Microsoft y que están integradas fuera de Azure. Incluso soluciones de Azure Defender para AWS o GCP, ¿sí? Con lo cual esto también habla del grado de protección, ¿sí? Básicamente Azure Defender lo que me va a ofrecer es la centralización de identificación de eventos, vulnerabilidades, bueno, se suma lo que es la protección de ataques maliciosos, ¿sí? Frente a malwares, frente a comportamientos de sesiones maliciosas, ¿sí? Con lo cual, esto es Azure Defender, ¿sí? Bien. Dentro de la postura de Microsoft, referido a lo que es seguridad, nos ofrece una suite, un framework de mejores prácticas desde el punto de vista de seguridad. Y eso se llama Azure Security Benchmark, ¿sí? Donde básicamente me va a ayudar a tomar decisiones o a definir una solución desde el punto de vista de la arquitectura y teniendo en cuenta la seguridad, ¿sí? Si googleamos Azure Security Benchmark, la versión 2, tenemos toda la documentación referida con las mejores prácticas recomendadas en el caso de que queramos tener algún tipo de certificación, ISO 27001, NIST, etc. ¿Sí? Con lo cual, digamos, esta es una suite, digamos, es una serie de documentos y herramientas que me permiten, digamos, hacer un plan de seguridad de las infraestructuras de servicios que tenemos en la nube, ¿sí? Así que, bueno, digamos, busquen este documento si les interesa, digamos, entender un poquito más
de cómo adoptar soluciones cloud desde el punto de vista, digamos, seguro, ¿no? Teniendo en cuenta la seguridad de los recursos. ¿Sí? Bien. Y ahora sí, vamos con una herramienta sumamente útil que me permite tener una gestión de la seguridad de toda la infraestructura de manera centralizada. ¿Sí? Se llama Azure Sentinel. Como ven, son una gran cantidad de herramientas, una gran cantidad de componentes para tener seguridad de nuestra infraestructura, ¿no? Hablamos de redes, hablamos de storage, hablamos de bueno, firewalls, hablamos de cargas de tener seguridad en la carga de trabajo anywhere, ¿sí? Ese es el concepto que tenemos. Ahora bien, volvemos al caso, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder investigar, para poder revisar diariamente eventos que pueden venir desde los domain controllers, para controlar los inicios de sesión de usuarios, desde los file servers, desde los firewalls on-premise, desde el firewall en la nube, para no sé, el uso o los accesos de los servicios en containers, o de las aplicaciones web? Bueno, tenemos una gran cantidad de eventos que sería inmanejable, ¿sí? Entonces, para eso, hoy en día, nace un nuevo concepto de herramientas de gestión de eventos, ¿sí? Entonces, antes de abordar Azure Sentinel, vamos a definir tres conceptos. ¿Qué significa SIEM? ¿Qué significa SOAR? ¿Y qué significa XDR? ¿Sí? Estos son conceptos generales de este tipo de soluciones, ¿sí? Vamos a ver qué tiene que ver Sentinel con estos tres conceptos de seguridad, y vamos a ver las capacidades, al menos básicamente, que me ofrece Azure Sentinel. Bien, cuando hablamos de un servicio SIEM, SIEM viene de la sigla de Security Incident and Event Management. Esto es básicamente la gestión de eventos de seguridad, ¿sí? Que puede ser de cualquier origen, como les dije recién, de un domain controller, de Azure Active Directory, del firewall on-premise, del firewall en la nube, etc., ¿no? O sea, puedo colectar eventos de manera centralizada, hacer la ingesta de todos esos eventos para poder tener de manera centralizada, poder tomar acciones, poder hacer investigación, poder desarrollar acciones frente a eventos que me indiquen alguna presencia de algún malware, o bien el ataque, ¿sí? Tal vez algún tipo de ataque, el que fuere, ¿sí? Bien, entonces, en ese caso ya hablamos de la orquestación de respuestas automáticas. Y es ahí donde definimos el concepto de SOAR, o Security Orchestration Automated Response, ¿sí? Es decir, si mi servicio hace la ingesta de eventos, y un evento colectado se analiza de manera automática o no, ¿sí? Podemos tomar algún tipo de acción. Por ejemplo, si estoy identificando que una cuenta de un usuario está siendo vulnerada, tomar la acción, por ejemplo, de bloquearla, por decir algo, ¿sí? Por ejemplo, estoy recibiendo eventos de que tengo una aplicación web que está siendo atacada desde cierto origen, desde cierta IP. Bueno, puedo bloquear los paquetes de origen. Bueno, puedo tomar ese tipo de acciones, ¿sí? Nuevamente, este tipo de soluciones está orientada justamente a disparar, digamos, acciones en base a una causa, ¿sí?
Y también hablamos de XDR, o Extended Detection and Response, donde básicamente este tipo de los sistemas que cumplen esta designación, básicamente lo que tienen son procesos inteligentes basados en mecanismos de Machine Learning o Big Data, del cual está constantemente en tiempo real analizando los incidentes que un CIEM puede recibir, ¿sí? O sea, toda la ingesta de eventos automáticamente y en tiempo real se están analizando para indicarme e identificarme algún tipo de acción maliciosa, ¿sí? Y lo interesante es que este tipo de soluciones aplica a todas las plataformas, incluso aplicaciones que son IoT, ¿sí? o aplicaciones on-premise, aplicaciones en la nube, en donde fuera, ¿sí? Entonces eso es lo interesante de este tipo de servicios. Y Sentinel, como un servicio que es CIEM, es SOAR y es XDR. O sea, cumple las tres condiciones, ¿sí? Con lo cual, es una consola que me permite centralizar la ingesta de datos, o sea, colectar los datos, nuevamente, de cualquier origen, ¿sí? Puedo colectar los servicios de los Network Security Group, del Azure Active Directory, de los Exchange, de SharePoint, de un Domain Controller, de un checkpoint que tengo como firewall de borde on-premise. Bueno, puedo colectar esos datos y centralizarlos en un repositorio, en un storage, ¿sí? Asociado al servicio, para poder, digamos, hacer la ingesta de datos, ¿sí? Puedo detectar vulnerabilidades, o sea, es XDR, ¿sí? O sea, puedo implementar mecanismos inteligentes para poder hacer un análisis en tiempo real y descubrir amenazas. Y es SOAR, porque frente a esas amenazas puedo tomar acciones, ¿sí? También me sirve para investigar, por ejemplo, para hacer algún tipo de forencia o para hacer algún tipo de análisis del cual también se involucran, tengo la ayuda, digamos, de procesos inteligentes basados en Machine Learning, ¿sí? Así que, bueno, esto es lo que es Sentinel, ¿sí? Es muy fácil de implementar, requiere del uso de otros servicios, como por ejemplo, un servicio de Log Analytics, ¿sí? Que es básicamente un servicio de monitoreo, donde va a colectar los datos, digamos, suma características de CIEM, SOAR y XDR conjunto con otros servicios, ¿sí? Y me permite automatizar integrando, por ejemplo, procesos automáticos para, por ejemplo, frente a una situación, generar una alarma enviando un mail al área de seguridad informática, por ejemplo, ¿no? A través de otro servicio que se llama, me permite armar workflows a través de Logic Apps, ¿sí? Por ejemplo, para nombrar algo, ¿no? Bueno, y como les decía, tenemos conectores que me permiten integrar fácilmente, por ejemplo, como les dije recién, un checkpoint, ¿sí? Tenemos la capacidad de hacer reportes, y eso tiene que ver con un servicio, una característica propia de Azure Monitor, que se llama Workbooks, donde me puedo armar, por ejemplo, una planilla, o puedo armar un gráfico de barras o de líneas, o múltiples gráficos en función de queries basados en el análisis de eventos, ¿sí? Puedo hacer procesos analíticos, tengo un bloque donde tengo una parte del servicio donde puedo manejar incidencias, ¿sí? Puedo establecer un caso y hacer el seguimiento de dicha incidencia colectando todos los datos. Bueno, tengo una gran capacidad de almacenamiento de datos limitado. Esto tiene que ver también con el volumen de datos de ingesta, y tengo una capacidad de manejar todas las cargas de trabajo, sea donde sea, incluso integrando también
eventos generados en Office 365. ¿Sí? Bien. Preguntas. Vamos a hacer un break. Muy bien, Preguntas. Cristian. ¿Sí? Bueno, hay varias preguntas con respecto al tema de Keyboard. Entonces, Okay. una de ellas, bastante interesante, nos preguntan, bueno, aplicar o configurar el servicio de Keyboard para mantener nuestras contraseñas y credenciales protegidas en este servicio, ¿no estaría violando el concepto de Zero Trust, cero confianza? Entonces quisiera que le aclaráramos a nuestro participante que efectivamente hace Keyboard, para aclararle esa duda. A ver, cuando nosotros estamos centralizando el manejo de las credenciales, ¿sí? o los certificados, o las llaves, estamos controlando y asegurándonos el correcto uso de dichos componentes. ¿Sí? Y al momento de que un servicio accede a alguno de esos vaults, por ejemplo, una llave de inscripción, estamos de hecho cumpliendo con lo que dice Zero Trust, verificalo. Entonces, al momento de acceder, Key Vault le consulta al Azure Active Directory si esa cuenta es válida, si existe, ¿no? Porque, digamos, Azure Key Vault también está asociado a Azure Active Directory como servicio de identidades, ¿no? Es decir, tengo una identidad que me está pidiendo acceder a dicho servicio. ¿Es correcto, sí o no? Se está validando el uso de dichos elementos, ¿sí? Es más, siempre está hablando de digamos, de también poder tener un control de quién usa y quién no, con lo cual estamos dando los mínimos privilegios necesarios de acceso a través de esas políticas. Incluso en la administración, es decir, quién puede crear una llave o quién puede crear un certificado o quién puede ver un certificado. Entonces tenemos también dentro de Azure Key Vault una serie de roles administrativos que permiten, digamos, segregar y otorgar los mínimos privilegios necesarios. ¿Sí? Eso es lo interesante también de Azure Key Vault. Y bien, y si yo sospecho, por ejemplo, que un grupo de máquinas está siendo vulnerada, su acceso a través de una contraseña centralizada, bueno, en ese caso puedo directamente bloquear la contraseña dentro de Azure Key Vault, con lo cual detengo, digamos, los accesos o bloqueo los accesos a dichas cargas de trabajo, ¿sí? O puedo cambiar la contraseña de manera centralizada si identifico que mi contraseña fue vulnerada, ¿no? Que fue robada. Entonces, fíjate que el control es centralizado y eso también me permite, digamos, tomar una rápida respuesta. ¿Sí? Sí, excelente, Cristian. Y es que yo recuerdo con respecto a este tema que hace algunos años las aplicaciones se construían codificando dentro de la misma aplicación. Una locura. Los strings de conexiones, información sensitiva, passwords, a veces se guardaban en archivos locales. Eso era un riesgo de seguridad altísimo. ¿Cuántos web applications tienen dentro un usuario y contraseña con permisos SA dentro de una base de datos, ¿no? O sea, con colectar ese archivo, nada más un TXT, poder colectar un dato tan importante como el acceso a una base de datos, ¿no? Exactamente, eso era una locura, ver aplicaciones que dentro del código o en forma fácil de acceder se encontraban los nombres de servidores, accesos, nombres de usuarios, string de conexiones. Eso era dejar las llaves de la casa al frente de la calle. Eso
Era de verdad una locura. Exactamente. Pero Incluso precisamente, cambiarla, ¿no? Cuando nos decían, tenemos que cambiar la contraseña de acceso de la cuenta de servicio. hoy eso era Nos para... locos, ¿no? Nos volvíamos locos. Era complicadísimo, exactamente. Pero con este tipo de servicios, con Key Vault, efectivamente lo que dices está centralizado. Ya ni siquiera las aplicaciones o servicios conocen esas contraseñas. Exactamente. Lo que se usan es para vincular dos aplicaciones, se conoce como un connection string, ¿sí? Donde, digamos, o donde está conformada también por la llave, ¿no? O sea, también esa es la otra manera, ¿no? O sea, son mecanismos de seguridad para poder darle una mejor capacidad de seguridad y una mejor capacidad administrativa, ¿no? Y de control. Excelente, Cristian. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Otra pregunta también interesante es a nivel de los logs para generar auditoría. Me pregunta un participante si se puede acceder a los logs de los servidores para detectar accesos, quién está tratando de ingresar. ¿Hay algún servicio que nos permita realizar esto? Sí, claro. O sea, las máquinas virtuales, a ver, dentro de Azure Monitor, va a colectar los logs de las máquinas virtuales. Ahora bien, ¿qué pasa si necesito colectar ciertos eventos que están dentro del sistema operativo o incluso generados por las aplicaciones? Bueno, Azure Monitor también puede